Bienvenidos. Vamos a hablar en esta clase de las despedidas en francés. En francés es importante tanto saludar como despedirse, por eso son la salutación. Bien, tenemos como primero uno que es muy de uso común también, pero es más homólogo al bonjour que nosotros ocupamos normalmente. Tenemos que es el bonne journée, que es más como un deseo de que tú tengas pues un buen día, de que tú le estás deseando a esa persona que tenga un buen día, pero ya te vas a despedir de ella. Ahora también tenemos como despedida el au revoir. Este es un tema porque yo me acuerdo que cuando me daban mis clases de francés, yo decía au revoir con B de burro, digámoslo así. Y no, resulta que como está escrito con B chica, nosotros tenemos que pronunciar como si fuera una F. La pronunciación en francés para la V es más como una F. Entonces nosotros debemos decir au revoir. ¿Qué significa? Pues al volver a vernos, pero es una especie de hasta luego. Es más como normal, pero tirando a formal. Y nosotros lo decimos. Y muchas veces yo me he topado que gente se confunde y en lugar de decirte au revoir, te dice adieu. Pero, oh sorpresa, el adieu es un adiós definitivo. O sea, si una persona ya no la quieres volver a ver, tú le vas a decir adieu y con eso jamás en tu vida te va a volver a hablar. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esa parte porque, por ejemplo, supongamos que tú te vas a Francia y conoces al amor de tu vida francés y tú en una de esas, en la primera cita le dices adieu. Pues él va a pensar que ya no lo quieres volver a ver. Entonces el adieu es una despedida definitiva. Nosotros solamente la vamos a usar cuando ya de plano no vayamos a volver a ver a una persona. Por ejemplo, que alguien que se muera y te vas a despedir de ella, pues lo que vas a decir es adieu. Y es más como algo no formal, pero sí es algo que se dice cuando ya no vas a volver a ver a alguna persona. O por ejemplo, que es alguna persona que ya no quieres volver a ver nunca en tu vida o que sabes que ya no la vas a volver a ver nunca en tu vida. Pues simplemente le dices adiós y tenemos que tener cuidado con eso. Bien, también tenemos el à demain, que es más como algo pues normal tirando formal, pero significa hasta mañana. Entonces, si yo sé que voy a ver a esa persona mañana, pues le puedo decir à demain. También tenemos el homólogo, que de algo que también ya estábamos hablando en la clase pasada, que es el homólogo del bonsoir. Estamos hablando del bonsoir. El bonsoir es una especie de buenas noches y también he notado que mucha gente se confunde con uno que es parecido y sirve para lo mismo, pero en situaciones distintas. Por eso les decía que hay que empaparnos un poquito más de la cultura, que es el bonne nuit. ¿Qué es de diferencia entre estos dos? Bien, el bonsoir nosotros lo vamos a ocupar cuando nos despidamos en la noche, pero aún no nos vayamos a dormir. Si tú estás, por ejemplo, saliendo de una fiesta, de una soirée, que por decirlo así, a las fiestas nocturnas, a la borrachera que tú vas en la noche, todo eso, allá en Francia se les dice soirée. Entonces, si tú estás saliendo de una soirée, tú no puedes decir bonne nuit, porque no te vas a dormir ahí. Al menos que sí te vayas a dormir ahí y ya estés a punto de dormirte. El bonsoir es más como una despedida para en la noche, pero no cuando ya te vas a dormir. El bonne nuit lo ocupas más, por ejemplo, cuando ya estás con tu pareja en la noche y ya te vas a dormir, te acuestas y le dices bonne nuit y ya te duermes. O si no también, por ejemplo, que tengas a tus hijos y le digas bonne nuit, o tu hijo te diga bonne nuit. Es un buenas noches, pero ya para ir a la camita, ¿ok? Y ya pues tenemos también el mismo salut, que les decía que funciona perfectamente como un adiós, pero diciendo hola. Es más como para cuando vas caminando y dices salut y te vas. Es informal, es como para alguien que le tienes confianza, no para tu cuate del alma, pero sí para alguien que le tienes confianza. Y es como una especie de chao. Tenemos también unos que son un poquito más formales o informales, dependiendo del contexto. Y se ocupan más como cuando vas a ver a la persona todavía en el día. Tenemos lo que es el à plus tard, que es más como informal, pero tirando al formal. Y es cuando vas a volver a ver a la persona pues en ese mismo día, por ejemplo. Es una especie de hasta luego, pero es para cuando todavía esa persona la vas a volver a ver. Por ejemplo, si yo estoy con mi mamá, estoy desayunando y ya me voy a la escuela,
pero sé que al rato la voy a volver a ver, me puedo despedir perfectamente con una plus. O tenemos el que sí es más informal, que es a plus, que es así como decir, pues nos vemos más al rato, ¿no? Entonces, estas son algunas de las despedidas que tú vas a encontrar en francés. Yo creo que las más comunes, porque hay otras que, por ejemplo, es à bientôt o à tout à l'heure. Entonces, nosotros tenemos un chorro de despedidas, pero estas son las más comunes y son las que nosotros vamos a usar, pues, más comúnmente. No es como que tengamos como tal que tener alguna en específico, incluso las podemos diseñar según nuestras necesidades y el vocabulario que tengamos también. Es muy importante que nosotros aprendamos a despedirnos y a saludar tanto en francés como en español, porque una persona que es amable cae bien. Y más los franceses, en una condición, por ejemplo, que tú quieras algún café o algo así, o que necesites alguna información, siempre tienes que decir bonjour y preguntar educadamente cómo o qué es lo que tú quieres, porque si no la persona que te está atendiendo no te va a pelar por el simple hecho de que son normas de que tú tienes que ser o tienes que actuar de manera amable. Bien, eso es todo. Chao, chao.